debemos entender que la determinación de componentes activos en los medicamentos ha sido un gran paso para tener el control de calidad farmacéutico. En el caso de los suplementos vitamínicos, como la pastilla Centrum, uno de sus principales componentes es el hierro en forma de fumarato ferroso. Si este no se encuentra correctamente dosificado, puede ser tóxico o no tiene la eficiencia que debería. En la actualidad, existen varios métodos analíticos para la determinación de hierro en muestras farmacéuticas. Los que más destacan son la espectrofotometría UV visible, colorimetría, la espectrometría de absorción atómica, la voltamperometría y la titulación redox. El método colorimétrico es ampliamente utilizado ya que es muy simple de utilizar y de bajo costo, aunque su precisión puede verse afectada por la interferencia de otros componentes en la muestra. El método colorimétrico se basa en la formación de un complejo de color naranja, marrón y rojo en el ion ferroso y la ortofenantronila. El complejo de hierro presenta un máximo de absorbancia de 510 nm, lo que permite la cuantificación por la espectrofotometría. Para garantizar que todo el hierro se presente en forma ferrosa, se utiliza un agente reductor a previo análisis, que pase de F3 a F2, como el ácido ascórbico. Este método permite correlacionar la intensidad de color y la absorbancia con la concentración a través de la ley de Lambert-Beer, construyendo una curva de calibración con soluciones fijas. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema que estamos abordando en este reto es ¿cuál es la concentración real de hierro en una pastilla Centrum? Nuestra hipótesis es que la cantidad de hierro que nosotros calculamos de modo experimental va a ser aproximadamente igual a la cantidad que se encuentra en la etiqueta reportada por el fabricante. Nuestro objetivo es determinar la concentración de hierro en una pastilla Centrum utilizando el método espectrofotometría UV visible mediante la formación del complejo de hierro ortofenantronila. La pregunta científica es: ¿qué cantidad de hierro está presente en una pastilla multivitamínica y cómo se puede determinar de forma precisa a través de la espectrofotometría UV-Vis? Y este problema surge a partir de la necesidad de verificar si el contenido de hierro en los suplementos farmacéuticos es como la etiqueta lo declara, y eso es fundamental para garantizar la eficacia y la seguridad del consumidor. Nuestra hipótesis fue que si se aplica correctamente el método colorimétrico basado en la formación del complejo de Fe-ortofenantrolina, entonces será posible cuantificar con precisión el contenido de hierro en la formulación farmacéutica. Esta hipótesis parte del principio de que el color que se desarrolla en la solución es directamente proporcional a la concentración de hierro, lo cual puede medirse con exactitud utilizando la ley de Beer y Lambert. El objetivo de este experimento fue determinar la cantidad de hierro específicamente en forma de fumarato ferroso en una pastilla multivitamínica a través de un método colorimétrico utilizando la espectrofotometría UV-Vis y evaluar si dicha cantidad coincide con el indicado por el fabricante. Hablando de la parte de metodología experimental que seguimos, nosotros para determinar la cantidad de hierro en forma de fumarato ferroso dentro de nuestro complejo vitamínico utilizamos el método de espectrofotometría UV visible. Este método se basa en medir la absorbancia de un complejo que está coloreado, en nuestro caso color rojizo, anaranjado, ahorita explico cómo fue que llegamos a esto, que el hierro forma con un reactivo específico. El procedimiento inicia con la disolución de la pastilla en una solución ácida, seguida por una serie de tratamientos químicos que aseguran que todo el hierro esté en su forma ferrosa F2+, que es la que realmente interesa para nuestro análisis. Este análisis se sustenta en una ley que se conoce como la ley de Beer-Lambert, que establece que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de la disolución o de la sustancia al coeficiente de absorción molar máximo y la longitud del camino óptico. Entonces, aquí tenemos la fórmula en las diapositivas, pero exactamente ¿qué fue lo que realizamos? Bueno, utilizando esta relación, lo primero que hicimos fue construir una curva de calibración con soluciones estándar de hierro de concentración conocida. Para este punto hago un paréntesis porque voy a hablar de las disoluciones que preparamos previamente para poder darle este tratamiento específico. Bueno, nosotros preparamos las siguientes disoluciones que pueden observar aquí. Nosotros utilizamos fórmulas de concentrancia a volumen que las relacionaban, por ejemplo, al preparar la madre para poder obtener las hijas, o fórmulas de molaridad como lo es mol sobre litro, número de moles, etcétera, para obtener en gramos el porcentaje masa volumen de distintas soluciones, como lo fue la de ácido clorhídrico, la de ácido ascórbico, la de hidroxilamina y la de ortofenantrolina, que fueron fundamentales en nuestro reto. ¿Por qué?
Se prepararon varias soluciones con distintas funciones específicas, que son estas. Obviamente la madre y las hijas son para la curva de calibración, pero las otras son de la siguiente manera. El ácido clorhídrico al 1% se utiliza para acidificar el medio, de manera que la pastilla sea más fácil de disolver. El ácido ascórbico y la hidroxilamina actúan como agentes reductores, lo que hacen es transformar el Fe de 3+ a Fe2+, para que a través de los dobles enlaces que forma con la ortofenantrolina pueda generar, entonces, ayudado a la ortofenantrolina, un compuesto de color rojizo que absorba su espectro en la longitud de onda de más o menos 510 nanómetros, en donde sí es visible. Regresando a lo que hicimos con nuestra curva de calibración, bueno, ya que teníamos nuestra curva de calibración de absorbancia contra concentración, nosotros medimos la absorbancia a la longitud de onda máxima de este compuesto, que a nosotros nos dio 474,3 nanómetros a una absorbancia de más o menos 0.994. Luego se midió la absorbancia de nuestra muestra tratada y se determinó, a través de distintos cálculos matemáticos, la concentración de hierro, interpolando en la curva. Este método es preciso, sensible y muy útil en el análisis de suplementos y complejos vitamínicos o farmacéuticos. Entonces, ya que tuvimos nuestra curva de calibración, lo pasamos a un Excel en donde pudimos justamente generarla, ¿no? Ya después de poder hacer esto, de este lado pueden observar ustedes los cálculos que hicimos. Obtuvimos una ecuación de forma y igual a mx más b, que es forma dependiente de la recta, en este caso positiva, en donde nosotros pudimos sustituir la absorbancia que nos dio en la curva de calibración, 0.994, para poder obtener su concentración, justamente de manera que hacíamos el despeje. Aquí lo pueden ver todo el proceso. Sustituíamos y para obtener x, y entonces eso nos daba 0.000078664 m del puro hierro en 2+, pero eso ahora lo teníamos que pasar a fumarato ferroso. Entonces, a través de factor gravimétrico establecimos una relación entre ambos, multiplicamos y realizamos procesos aritméticos algebraicos, de tal manera que nos dio los siguientes resultados, que mi compañera a continuación les va a decir. A través del método colorimétrico basado en espectrofotometría UV-Vis, se determinó que la masa de hierro en forma de fumarato ferroso en una pastilla de Centrum fue de 5.49 miligramos, equivalente a 16.71 miligramos de fumarato ferroso. Este resultado se obtuvo mediante una curva de calibración construida a partir de soluciones estándar y la aplicación de la ley de Lambert-Beer, midiendo la absorbancia a una longitud de onda de 510 nanómetros, correspondiente al comportamiento coloreado de hierro 2 de ortofenantrolina. Este valor, con el contenido declarado en la etiqueta del suplemento, que es de 16 miligramos, se obtuvo un error relativo de aproximadamente 4.44%, lo cual indica una buena concordancia entre el resultado experimental y el valor teórico. Entre las posibles fuentes de error se encuentran imprecisiones en el aforo de disoluciones, pérdida de muestra durante la manipulación o filtrado, interferencias de otros componentes del suplemento que puedan absorber en la misma región del espectro o pequeñas desviaciones instrumentales en la medición espectrofotométrica. No obstante, el bajo porcentaje de error sugiere que el procedimiento seguido fue adecuado y confiable para este tipo de determinación analítica, y que los resultados permiten comprobar que sí se están cumpliendo con las especificaciones de contenido porcentual declarado en el envase. En general, las recomendaciones son basadas en seguir un orden y limpieza a la hora del procedimiento experimental, que a pesar de que nosotros como equipo conseguimos un buen resultado, recomendamos siempre seguir el camino del orden y limpieza, como lavar y verificar la limpieza del material de vidrio, asegurar una buena calibración del espectrofotómetro, repetir varias veces algunas mediciones para corroborar valores y minimizar el porcentaje de error, preparar una cuidadosa curva de calibración. Estos detalles por sí solos no afectan tanto, pero si los detalles son varios, se llega a un resultado con un error más alto por las variaciones que pudieran afectar el procedimiento. En el proyecto realizado se logró con éxito la determinación precisa de la cantidad de fumarato ferroso presente en la pastilla Centrum vitamínica de hierro, mediante espectroscopía UV visible. El desarrollo experimental arrojó un valor muy cercano al valor teórico real, lo que valida un correcto procedimiento en la mayoría de los aspectos, tanto la correcta preparación de soluciones estándar como la adecuada aplicación de la ley de Beer-Lambert y sus respectivos conceptos. El buen resultado igualmente demuestra la eficacia del método UV visible como una técnica cuantitativa para analizar compuestos que contienen hierro. Además, se refleja una buena ejecución experimental rigurosa y una buena interpretación de datos espectroscópicos por parte del equipo. Personalmente, este reto me ayudó a fortalecer habilidades en análisis químico instrumental, como la espectroscopía UV visible, que son clave en la caracterización de materiales en nanotecnología. La experiencia será útil en el futuro para desarrollar y evaluar sistemas de escala nanométrica, como sensores o nanomateriales funcionales. Este reto permitió aplicar técnicas de análisis químico relevante para la carrera de nanotecnología, donde la proyección en la caracterización de materiales es fundamental. La espectrofotometría es una herramienta clave tanto en el control de calidad como en el desarrollo de nuevos materiales. Me permitió valorar la importancia del diseño experimental para la colección de datos y que estos sean confiables.
y pues formular una pregunta clara, establecer una hipótesis con fundamentos teóricos y definir un objetivo preciso fueron pasos claves para poder aplicar correctamente el método espectrofotométrico. Y entendí que la validez de los resultados depende directamente de la planificación inicial y que el pensamiento crítico es esencial para interpretar los datos obtenidos. Llegando a la parte final de mi conclusión, creo que obtuvimos una aproximación bastante precisa sobre lo que era la masa en miligramos de fumarato ferroso dentro del complejo vitamínico, pero ¿qué áreas de oportunidad observo? Siempre hay que tener cuidado al preparar las disoluciones porque pueden ser contaminadas o no ser medidas exactamente con la disolución que se requiere, y entonces puede afectar esto al experimento. Pero también reconozco que usar un método instrumental fue bastante útil porque nos ayudó justamente a aproximarnos todavía más que en un análisis volumétrico clásico hacia la concentración y hacia el gramaje de la pastilla en cuanto al fumarato ferroso. Pero fue un proceso que fue bastante útil para mí. Creo que como futuro ingeniero en biotecnología es bastante divertido y bastante útil conocer este tipo de métodos, este tipo de situaciones que se presentan en el laboratorio, desde el simple hecho de preparar una disolución hasta poder hacer este tipo de métodos. Entonces, bastante útil, reflexiona que fue muy buena, muy educativa y que optimizamos de la mejor manera lo que pudimos hacer. Gracias. En conclusión, la determinación de hierro mediante espectrofotometría UV-Vis permitió verificar con precisión el contenido real de un suplemento vitamínico. Esta experiencia demuestra cómo las técnicas analíticas pueden aplicarse en el control de calidad de productos farmacéuticos, un proceso clave en la industria biotecnológica para asegurar la eficacia y seguridad de compuestos bioactivos.